¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el capítulo de la Biblia que más miedo da? Muchos académicos piensan que es Apocalipsis 9. Los acontecimientos descritos en este capítulo cambiarán el mundo de una manera que nunca antes hemos visto. No se puede negar que el fin está cerca si alguna vez se ven tales cosas. Sígame hasta el final de este video, mientras revelamos la figura más aterradora de la Biblia y el escenario más desastroso que podría sucederle a la humanidad. El único libro del Nuevo Testamento dedicado exclusivamente a la profecía es el Apocalipsis. Este libro ofrece puntos de vista sobre el final de los tiempos y fue escrito por el apóstol Juan, cercano a Jesús. Mientras residía en Éfeso, hacia finales del siglo I, Juan lo compuso. Fue un escenario difícil para él. El emperador Domiciano, que insistía en la subordinación de todos y en la declaración «César es el Señor», sometía a los cristianos a terribles persecuciones. Pero como solo Jesús era su Señor, los seguidores de Jesús se negaron a actuar así. Por esta religión, muchas personas perdieron la vida. Juan recibió una revelación especial del libro del Apocalipsis. Juan recibió la palabra de Dios a través de Jesús, quien se la transmitió a un ángel, quien se la transmitió a Juan. Juan fue llevado al paraíso en sus sueños, donde vio y escuchó voces y cantos apasionados. Registró lo que vio. La principal conclusión del libro es bastante clara. Jesucristo va a volver a la tierra. La Biblia hace referencia a este acontecimiento 318 veces, lo que la convierte en la profecía más citada. Los acontecimientos que ocurrirán antes, durante y después del regreso de Jesús se describen en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es ampliamente reconocido por su descripción de las 7 trompetas, que significan los juicios celestiales y las calamidades que vendrán sobre la tierra. 1/3 de los mares del planeta se vuelven ácidos. Montañas explosivas se precipitan al océano y granizo. Fuego y sangre caen del cielo cuando suenan las 4 primeras trompetas en Apocalipsis 8. Sin embargo, las circunstancias se vuelven cada vez más aterradoras en el capítulo 9. Juan ve una estrella caer del cielo hacia la tierra mientras el 5º ángel toca su trompeta, provocando una escena terrible. Pero esta estrella no es la típica estrella. Se describe como algo que está en posesión de la llave del abismo sin fin. No podemos examinar físicamente este pozo del abismo en la tierra. Se dice que el ángel caído tiene el poder de liberar a los demonios encarcelados allí. La luz y el aire están oscurecidos por una densa niebla que se levanta cuando se destapa el agujero. De este humo emergen seres horribles que se asemejan a langostas, pero con un aspecto terrible. Tenían rasgos humanos, pelo largo parecido al de las mujeres, colmillos parecidos a los de los leones y colas como escorpiones con espinas. Estas no son las típicas langostas. Estas criaturas atacan activamente a las personas. A diferencia de las langostas que diezman la vegetación, pero no son letales. Más bien, infligen un dolor intenso parecido a la picadura de un escorpión que dura 5 meses. La gente querrá morir durante esos 5 meses, pero no se les permitirá morir. Imagínese un estado de extrema agonía en el que los individuos no se detendrán ante nada para escapar de él. Ni siquiera la muerte podrá proporcionarles consuelo. El versículo 6 de Apocalipsis 9 predice el primero de los 3 ayes que ocurrirán después de las últimas trompetas. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero ella huirá de ellos. ¿Quiénes son estas langostas demoníacas más en este momento? La Biblia nos proporciona alguna orientación. Son descritas como fuerzas malévolas que son encarceladas hasta el momento apropiado en que son liberadas para ejecutar el propósito de venganza de Dios. Tienen un comandante llamado Abadón, que significa destructor, tanto en hebreo como en griego. Este jefe no es más que un ángel caído, muy probablemente una referencia a uno de los secuaces más poderosos de Satanás. Esto alude a las acciones de los espíritus demoníacos y otras fuerzas malignas que serán liberadas al final de los tiempos para castigar a las personas que rechazan a Dios. Hay, sin embargo, una distinción significativa. Los individuos que lleven el símbolo divino en la frente
serán inmunes a los efectos de estos seres. El sello divino simboliza un tipo de defensa espiritual. Los poseedores del mismo, los seguidores de Dios, estarán a salvo. El sexto ángel toca la trompeta tras la devastación provocada por la quinta trompeta, y el genocidio ocurre esta vez. 4 ángeles son liberados para aniquilar a 1/3 de la raza humana después de haber sido encarcelados cerca del Éufrates. Con cabeza de león y cola de serpiente, llega un ejército de 200 millones de jinetes que causan estragos por doquier. Este ejército no se describe como una simple comunidad humana. La imagen de una fuerza maligna desatada sobre la tierra es horripilante. Pero la Biblia dice que muchos de los supervivientes no se arrepienten de sus pecados, incluso después de toda esta destrucción. Los que no fueron alcanzados por estas plagas no se arrepintieron de sus actos, prefiriendo no adorar a los demonios ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, incapaces de ver, oír o caminar, según el capítulo 9, versículos 20-21. De esto trata Apocalipsis 9, un tiempo de intenso juicio durante el cual la maldad se desata sobre el planeta, causando estragos y ruina. Sin embargo, muchas personas siguen rechazando a Dios incluso ante tales horrores. En este video veremos lo que significa tener el sello divino, así como la forma en que uno puede estar protegido durante los tiempos de aflicción que menciona el Apocalipsis. Por favor, recuerde suscribirse y compartir si este contenido le ha resultado útil. La profecía bíblica tiene mucho más por descubrir y trabajando juntos podremos comprender el futuro con mayor claridad. Que Dios te guarde siempre y te guíe. Ya hemos hablado de los terrores que presagian las trompetas de Apocalipsis 9, como demonios que surgen de las profundidades de la tierra, y un ejército de 200 millones de jinetes que causan devastación. Aquí examinaremos 2 de los temas más fascinantes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, el sello de Dios y los 144,000 sellados. ¿A quién pertenecen? ¿Qué representa este sello? ¿Y cómo ofrece defensa en caso de calamidad? Una sección clave del sellado aparece en Apocalipsis 7 antes de que Dios ejecute los juicios mediante las trompetas y las plagas. Mientras un ángel se eleva junto al sol naciente, portando el sello del Dios vivo, 4 ángeles protegen al mundo de los vientos destructivos que se aproximan. Este ángel ruega en voz alta a los otros ángeles que se abstengan de hacer cualquier daño a la tierra hasta que los siervos de Dios estén marcados con un sello en la frente. ¿Qué significa este sello para lograr? Un sello representaba defensa y posesión en la antigüedad. Para asegurar la validez de sus cartas y papeles y proteger su contenido, los reyes y otros líderes los sellaban. El sello de Dios representa la posesión divina y la protección espiritual, al igual que en el Apocalipsis. Las personas que llevan este sello son reconocidas como de Dios y están protegidas de la ira y las plagas inminentes. Estas personas selladas se describen como un grupo único de 144,000 personas elegidas para ser protegidas a lo largo de la inminente agitación en la tierra. Son originarios de las 12 tribus de Israel, con 12,000 personas selladas de cada tribu, según Apocalipsis 7:4-8. El número 144,000 representa a la totalidad de las personas selladas. El número 144,000 representa la totalidad e integridad del pueblo de Dios y tiene una importancia simbólica. Ahora bien, ¿quiénes son estas 14,000 personas? Existen diferentes interpretaciones. Algunos piensan que esta cifra incluye exclusivamente a los judíos, que se harán cristianos durante el tiempo de la tribulación. Otros piensan que representa a todos los devotos seguidores de Dios, tanto judíos como gentiles, que han sido declarados pueblo del Señor. Es evidente que estos 144,000 son esenciales para el plan divino de los últimos días, a pesar de los puntos de vista divergentes. Se les describe como aquellos que no han sido manchados por las instituciones torcidas del mundo. Se les describe como puros en Apocalipsis 14:4, porque se han abstenido de la inmoralidad y la idolatría, lo cual es evidente tanto material como espiritualmente. Llevan el nombre de primicias para Dios y para el Cordero.
lo que significa que son las primicias de una cosecha mayor, seleccionadas para un propósito único y santo. Estos 144,000 son inmediatamente contrastados con aquellos que están aquí en la tierra sin la señal divina. El capítulo 9 describe las calamidades y tormentos que esperan a las personas sin la marca divina, mientras que los que están sellados están protegidos de los juicios. Al salir del abismo, los demonios con forma de langosta reciben órdenes explícitas de afligir a todos los demás en lugar de acercarse a los que tienen la marca divina en la frente. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se puede obtener el sello celestial? En Efesios 1:13, Pablo aclara que todo el que acepta el Evangelio de Jesucristo y cree en él es nacellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todo creyente recibe esta marca espiritual que lo designa como hijo de Dios, como garantía de que estamos protegidos espiritualmente y preparados para la vida eterna con Dios. El Espíritu Santo sirve como evidencia de nuestra eventual redención. Como resultado, el sello divino representa algo mucho más significativo que una simple indicación física obvia. Nuestra identidad en Cristo y nuestra confianza en su promesa y protección. El sello demuestra que somos posesión de Dios. El sello significa que somos propiedad de Dios, obtenidos por la sangre de Jesús, y que estamos seguros en su presencia independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Volviendo al libro de Apocalipsis, los Enoch en 4,000 son importantes para el conflicto espiritual que existe hoy en día. Los sirven como testigos leales en el tiempo de la tribulación, además de ser protegidos. Su continua presencia en la tierra es prueba de la habilidad de Dios para salvar a su pueblo y mantenerlo a salvo, aún en medio de la confusión y la devastación. Los 144,000, junto con el Cordero en el monte Sión, son mostrados en Apocalipsis 14, cantando una nueva canción que solo ellos pueden comprender. Esto implica que existe una estrecha relación entre estos sellos y Jesús y el propósito redentor de Dios. Acompañan al Cordero donde quiera que vaya y fueron comprados como las primicias para Dios. Indica que, a pesar de las dificultades, permanecen firmes en su devoción a Jesús. La forma en que el Apocalipsis ve a los 144,000 nos ofrece una lección pertinente sobre la constancia y la fidelidad. Aquellos que tienen la marca de Dios y se adhieren a Él a través de las dificultades serán recompensados y mantenidos a salvo. Formarán una relación íntima con el Cordero y participarán en el triunfo final de Cristo contra el mal. Ahora bien, es importante subrayar que la protección y la señal de Dios no significan que los fieles sean inmunes a las dificultades o al sufrimiento. Al contrario, los sellados experimentan dificultades, pero saben que sus almas están protegidas. La seguridad principal es que finalmente se unirán a Cristo en la gloria eterna. Volviendo a la profecía del Apocalipsis, observamos que el conflicto entre el bien y el mal es cada vez más intenso. Mientras el ejército enemigo se prepara para sembrar la destrucción en la tierra, los sellados de Dios están protegidos y preparados para la guerra espiritual. A medida que leemos la historia del Apocalipsis, la diferencia entre los que sirven a Dios y los que eligen el camino del mal se hace cada vez más evidente. La gracia y el celo de Dios por su pueblo son poderosamente demostrados por los 144,000 sellados. Son salvaguardados, tanto física como espiritualmente. Esto nos incita a considerar nuestra propia vida y creencias. ¿Estamos sellados divinamente? ¿Nos comportamos honorablemente y damos testimonio de su justicia y verdad? Los acontecimientos descritos en Apocalipsis 9 y el sellamiento de los 144,000 sirven como recordatorio de que Dios sigue teniendo el control, incluso en tiempos de gran adversidad. Él guarda a los que sabe que son suyos. Además, existe la posibilidad de un triunfo final cuando el mal, la miseria y la agonía serán completamente destruidos para aquellos que tienen lazos con Él. La buena noticia es que aún puedes acudir a Dios si alguna vez te ha preocupado saber si estás preparado para los tiempos difíciles, predichos en el Apocalipsis, o si llevas su marca. Cualquiera que busque la presencia de Dios y crea en su redención puede obtener la marca de Dios. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que Dios vela por nosotros, pase lo que pase. En el próximo video,
Examinaremos la batalla final, en la que los acontecimientos del Apocalipsis culminan con el regreso victorioso de Jesucristo y la destrucción definitiva del mal. No se lo pierda. Regístrese para obtener más información sobre las implicaciones futuras de las profecías bíblicas. Por fin, la batalla de Armagedón y el victorioso regreso de Jesucristo representan el pináculo del Apocalipsis. Esta porción de las Escrituras denota el momento en que el mal será finalmente vencido y Jesús regresará para construir su reinado eterno. Prepárense, porque los eventos detallados a continuación son sombríos y llenos de promesas para aquellos que siguen a Dios. Armagedón es una frase a la que se hace referencia en Apocalipsis 16:16. La frase Armagedón se refiere al lugar donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán finalmente. La palabra Armagedón se refiere a un acontecimiento cósmico clave descrito en la Biblia, en el que los poderes del cosmos se unirán para oponerse a Dios. Aunque el nombre se traduce literalmente como Monte Megido, algunos académicos sostienen que el título se refiere a un gran choque espiritual y no a un lugar concreto. ¿Cómo ha llegado la historia hasta este punto? Tras los sellos y trompetas descritos en el Apocalipsis, Dios desata 7 copas de ira sobre la humanidad. Los peores castigos del mundo, que traen caos y devastación, se guardan en estas copas. Las copas de la ira provocan una amplia destrucción, sentando las bases para el conflicto final, mientras que los juicios anteriores, como las trompetas, han afectado a regiones específicas de la tierra. El sexto ángel arroja su copa al río Éufrates en los versículos 12-14 del capítulo 16, secándolo y permitiendo a los reyes orientales entrar en combate. A continuación, 3 seres inmundos, simbolizados por ranas, salen de las bocas de la bestia, el anticristo, el falso profeta y el dragón, Satanás. Estos demonios poseen el poder de realizar señales y prodigios, influyendo en los gobernantes mundiales para que se unan en la batalla de Armagedón contra Dios. Así se estaba preparando el mayor conflicto de la historia. El anticristo y Satanás están dirigiendo las fuerzas demoníacas en su preparación para luchar contra Dios y su ejército santo. El anticristo es un dictador mundial demoníaco que engaña e incita a la rebelión contra el Creador, engañando a diferentes países. En este momento, la maldad y la corrupción están en su apogeo, y los países luchan para derrocar el poder divino. Pero antes de entrar en combate, es importante darse cuenta de que Jesucristo había predicho previamente este marco temporal. Jesús alerta a sus discípulos sobre las señales de advertencia que precederán a su segunda venida en Mateo 24. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos del mundo se entristecerán, y lo verán venir en las nubes del cielo con fuerza y majestad, dice, mencionando guerras, hambres, terremotos y aflicciones. Mateo 24:30. Este es el momento que se ha anticipado, el regreso triunfal de Jesús para juzgar al mundo e imponer la justicia. Juan nos ofrece una magnífica visión del regreso de Jesús a la tierra, en los versículos 11-16 del capítulo 19 del Apocalipsis. Habla de los cielos que se abren y de un jinete sobre un caballo blanco. Este jinete tiene fama de ser fiel y verdadero, de comportarse con justicia y de librar poderosos combates. Lleva varias coronas en la cabeza y sus ojos parecen llamas ardientes. En el muslo lleva grabadas las palabras Rey de Reyes y Señor de Señores, y viste una túnica escarlata. Este caballero no es otro que Jesucristo, que regresa con el ejército del cielo para conquistar el mal para el bien. Junto a él están las tropas celestiales, todas vestidas de fino y limpio lino blanco y montadas en caballos blancos. Está claro que Jesús es más fuerte que las fuerzas humanas. Prevalecerá en la guerra sin su ayuda. En sus labios lleva una espada afilada que simboliza su potente mensaje. Conquistará el mundo y destruirá a los ejércitos que se le opongan si cumple su palabra. El cumplimiento final de las promesas de Dios está simbolizado por este acontecimiento. Desde el principio de la Biblia, la historia ha señalado el día en que triunfaría la justicia y sería derrotado el mal.
La venida de Jesús significa el fin de la era del pecado y la corrupción. Satanás, el anticristo y el falso profeta han sido vencidos. El anticristo y el falso profeta son enviados vivos al lago de fuego, una región de agonía interminable, según Apocalipsis 19:20. El libro de Apocalipsis 20 describe el encarcelamiento y encadenamiento de Satanás durante un milenio. Arrojado al fondo de la fosa, será encarcelado allí e incapaz de engañar a las naciones durante la era del milenio. Este siglo es un tiempo en el que Cristo y sus creyentes gobernarán en paz terrenal e igualdad. Aquellos que se han mantenido fieles a Dios gobernarán con Cristo durante todo este tiempo, trayendo consigo niveles de paz mundial sin precedentes. Sin embargo, la empresa celestial aún no ha terminado. Satanás regresará brevemente después del milenio e intentará engañar al mundo una vez más. Levantará un ejército considerable para rebelarse contra Dios, pero este levantamiento final será rápidamente sofocado. Está escrito en Apocalipsis 20:9 que el fuego demolerá a los enemigos de Dios y descenderá del cielo. Después de eso, Satanás será arrojado al lago de fuego, que ya es el hogar del falso profeta y del anticristo, donde sufrirá eternamente. Apocalipsis 20:11-15 describe el Lanaun, juicio del gran trono blanco, que ocurre después de la victoria final sobre Satanás. Este es el momento en que cada persona fallecida, no importa cuán grande o pequeña sea, será llevada ante Dios para ser juzgada. Los libros serán abiertos y cada uno será juzgado de acuerdo a sus logros. El lago de fuego, el último lugar de descanso de los malvados, se tragará a aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Con esta decisión, el pecado, la muerte y todo lo impuro llegan a su fin. Sin embargo, este no es el final de la historia para los creyentes. En realidad, es el comienzo de una nueva creación. Juan describe una nueva visión del mundo en Apocalipsis 21:1, diciendo: «Contemplé un cielo y una tierra renovados, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Aquí, el mundo es renovado, limpiado de pecado y contaminación, y preparado para recibir a los redimidos en su hogar permanente». Este capítulo también presenta la Nueva Jerusalén, una metrópolis celestial que aparece del cielo ataviada como una novia que se prepara para su esposo. Esta ciudad representa la presencia eterna de Dios entre su pueblo. Este es el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará con ellos y los hará su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Escucha desde el trono un anunciador llamado Juan. Apocalipsis 21:3. Puesto que las primeras cosas han pasado, no habrá más sufrimiento, miseria, lágrimas ni lamentos en este nuevo cosmos. El enorme plan de salvación de Dios se cumple en esta visión final del Apocalipsis. Todo lo que ha caracterizado la historia humana desde el principio, lucha, dolor y mal, terminará definitivamente. Todo cambiará a mejor, y los que sigan a Dios serán siempre felices y estarán en paz. Para quienes lleven la marca de Dios y la mantengan hasta el final, ese será su destino victorioso. En pocas palabras, el libro del Apocalipsis sirve para recordar que Jesucristo es el vencedor, incluso en medio de la adversidad y los malos tiempos. Sin duda habrá un juicio final y una expiación decisiva a su regreso. Hay un futuro brillante por delante para aquellos que siguen la guía de Dios y ponen su fe en Él. Por favor, suscríbase al canal y manténgase al día con nuestros estudios si este video fue informativo y le llevó a nuevas ideas. La palabra de Dios ofrece una plétora de oportunidades para la exploración, y trabajando juntos, podemos obtener una comprensión más profunda de sus propósitos para la humanidad. Rezo para que Dios te mantenga a salvo y te guíe hasta el gran día del regreso de Jesús.